Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en el capítulo número 8 de Nutriendo Mentes. Hoy vamos a hablar de alimentación complementaria, que le continúa el capítulo de lactancia materna, vamos un poquito de la mano. Como decía en el cierre del capítulo anterior, es lo que le continúa a esta lactancia exclusiva durante 6 meses. Entonces, ¿qué dar a ese niño que ya tiene 6 meses y necesita otros alimentos? Y esto se da principalmente porque ya empiezan a un momento de crecimiento y desarrollo que necesitan más nutrientes, que ahora la leche materna por sí sola no lo puede cubrir. Pero, como se dice, es alimentación complementaria, entonces va a complementarse con la leche materna. Exactamente, no es que se abandona la lactancia, No. Acá sigue siendo importante sus beneficios y ver cómo el niño va conociendo otros sabores, ¿no es Otras cierto? texturas, esto de que pueda tocar el alimento. Sí, muchas veces hay madres que se ponen un poco más nerviosas porque ahí que tiran la comida o juegan con ella. Muchas veces es muy necesario porque se hace esto del desarrollo sensorial y de las texturas que juega un rol muy importante. También lo que es la motricidad, ver Sí. cómo el niño agarra, que toca, que levanta el brazo, que se le cae, que quiere intentar comer como comen las madres. Claro, ¿no lo que ve, justamente quiere copiar lo que se está sucediendo en la mesa. Entonces esto de empezar a invitar a la mesa al niño y que pueda formar parte del momento de la rutina, ¿no es Claro, cierto? que es algo que vamos aprendiendo Es cuando cultural, crecemos, claro. sí, que estamos acostumbrados a compartir el almuerzo, después vamos a incluir lo que es el desayuno, la merienda, la cena, y que se incorpore, como decís, a la mesa. Eso Claro, sí. eso es importantísimo y de hecho, eso vamos a hablar más adelante, pero hay ciertas cuestiones importantes a tener en cuenta. Toda la familia se debe alimentar correctamente, no podemos esperar que el niño se alimente bien, mientras que en su ejemplo que está viendo allí hay alimentos que, no sé, tienen exceso en azúcares o exceso en sodio o exceso en grasa. Claro. Sobre todo si esto se repite todos los días. Bien. Algo que te digo es que la alimentación complementaria, si bien está establecida a los 6 meses, hay veces que hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Si bien hablamos de edad cronológica, hay cuestiones del desarrollo que cobran cierta importancia en el sentido, por ejemplo, necesitamos que el niño pueda sostener, ¿no es cierto?, su cabeza por sí solo, que no caiga la cabeza, porque eso no es un buen pronóstico de que pueda iniciar la alimentación complementaria. Tal vez falta un tiempito más, eso igualmente siempre el equipo médico va a determinarlo. También otra cuestión es tener sostén del tronco, mínimamente que se pueda mantener sentado con un mínimo apoyo y no que no pueda sentarse, porque eso también contribuye a que no pueda seguir bien el tubo digestivo del alimento sólido. Por otro lado, llevarse objetos a la boca, ¿sí? Que ya tenga esa motricidad de acercarse, que sepa las distancias, que sepa tomar alimentos con la boca, es muy importante. Y el reflejo de extrucción. El reflejo de extrucción es ese... Cuando empujamos la lengua, así que vemos que el bebé como que escupe. Claro, no es escupir, sino que es un reflejo propio que lo tenía a partir de la maternidad, de la lactancia, mejor dicho, del sostén hacia el pezón. Bueno, ahora tiene que incluir alimento, entonces a veces queda ese reflejo por más o menos tiempo, depende del niño, y parece que está escupiendo la comida, pero no es así. Hay una parte que se traga, otra que se escupe, o que se sale de la boca, pero hay que volver, o sea, no ponerse nervioso, sino que tener paciencia. Claro, y acá este reflejo es importante porque a veces pensamos que al bebé no le gusta la comida, que por eso le escupe, pero no, esto es un reflejo que va a estar presente un tiempo hasta que el bebé se acostumbre a este nuevo hábito, a este nuevo movimiento. Los sabores, las texturas. Y sobre todo algo que también con interés es que el niño se interese por los alimentos. Diga, cosa que no va a decir obviamente, pero que se note el interés hacia agarrar los alimentos y llevarlo a la boca. Bien. Y copiar a los ejemplos que son generalmente los tutores, padres o madres, hermanos o personas que comparten la mesa. Bien, y acá quiero darte un dato que lo conocimos hace poquito cuando estábamos hablando un poco de esto de la lactancia, que mencionamos que hay niños prematuros que nacen antes, ¿no es cierto? A veces uno piensa que este niño que nació antes va a tener un mismo desarrollo que un niño que nació a término, ¿sí? Claro. Acá vamos a mencionar a un niño, por ejemplo, que nació 4 semanas antes, o sea, nació... cumplió las 8 meses y nació. Bueno, a este niño hay que, cuando cumple los 6 meses, uno piensa que ya tiene que empezar a comer, claro. ¿Sí? No, acá hay lo que se llama edad corregida, que vamos a corregir la edad de este niño y en vez de tener 6 meses, este niño todavía tiene 5 meses. Claro, ¿sí? Entonces hay que sumar ese tiempo que estuvo fuera de la panza. Sí. Y entonces acá
puede ser que su alimentación complementaria se atrase un poquito. Claro. ¿Sí? Vamos a, en vez de darle a los 6 meses, recién a los 7 meses, cuando este niño se sienta preparado de forma neurológica y gastrointestinal, recién ahí se va a incorporar los alimentos. Así que acá, mucho cuidado con respecto a los niños que nacieron un poquito más antes de lo previsto, ¿no es cierto? Bueno, después luego ya sabemos cuándo, a quiénes, pero vamos a hablar de qué tipo de alimentos. Solo hay una forma un poquito más fácil de hablar de qué alimentos son beneficiosos y de qué manera ¿no es cierto?, darle al niño. Existe la clasificación NOVA, es una clasificación que, bueno, la formularon en Brasil, en Sao Paulo, si no me equivoco era en una facultad, pero que justamente agrupa a los alimentos en grupos, del 1 al 4, Ajá. De acuerdo a su característica de industrialización. Por Bien. ejemplo, en el grupo 1 están los alimentos no industrializados o mínimamente industrializados, por ejemplo, lo que son frutas y verduras, carnes, huevo, legumbres, granos como el arroz, por ejemplo, frutos secos, cereales, leche pasteurizada. Bien. Y luego el grupo 2 son ingredientes culinarios que se le agregan a los alimentos, a las preparaciones. Por ejemplo, el aceite vegetal, la manteca, la margarina, el azúcar, la sal. Sí. Obviamente esta clasificación NOVA se utiliza en distintos grupos etarios. Nosotros sabemos que en niños la sal ni el azúcar se va a recomendar hasta los 2 años. Bien. Y si se puede extender mucho más que eso, mejor. Mejor. Incluso. Por el grupo 3 hablamos de alimentos procesados. Bien. Que acá sí tenemos todo lo que sea panes y quesos sencillos, todo lo que sea pescados, mariscos, carnes curadas. ¿Qué Tenemos más? también frutas, legumbres, todo lo que son verduras. verduras en conservas, ¿sí? Y ya en lo que estamos hablando en el grupo 4, acá sí tenemos a todos los productos ultraprocesados, que sabemos que son las gaseosas, que además de ser ultraprocesados tienen exceso de azúcar. Tenemos a los jugos artificiales, mencionaste las galletitas, cereales para bebés, todo lo que son papas fritas, productos congelados, Salchichas, hamburguesas, medallones, calditos pollo, todas esas de cositas. saborizados. Sí, Todas esas cosas. Bueno, ya sabemos que el grupo 4 no va a estar recomendado. Sí, totalmente. ¿Por qué? Por todos sus excesos, tanto en grasas como en azúcar, como en sodio, como en edulcorantes artificiales que pueden causar cierto problema en el desarrollo neurocognitivo del niño. Y sí vamos a hacer uso del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, por ejemplo, combinando un grupo 1, por ejemplo, una carne, con el grupo 2, por ejemplo, un pan, un aceite, y el grupo 3, un cereal o pan, por ejemplo. Exactamente. Y acá vamos a dar de nuevo hincapié a lo que es el uso de sal y azúcar, porque ¿qué tenemos nosotros? Tenemos algo que se llama umbral. Este umbral, imaginemos que este niño está recién conociendo los alimentos. Entonces, si de golpe consume gaseosas o productos que tienen mucho sodio, su umbral va a ir subiendo. Claro, entonces, mucho azúcar es justamente. Claro, si le damos por ejemplo una fruta que tiene otro tipo de azúcar, este niño va a asociar que le falta azúcar o que no le gusta, que no tiene Va a ese empezar a dulzor. rechazar totalmente, va a preferir lo más dulce, o sea, por algo es más que nada la estimulación que recibe a partir de esa sensación o el gusto de lo dulce o de lo salado, Claro. siempre va a atraer más que lo menor, pero por una cuestión de que por eso están creados de esa manera, digamos. Sí, exactamente. Y a mayor estimulación cerebral va a ser mayor el recibimiento. ¿Y qué pasa cuando querramos nosotros establecer porque justamente es un niño con sobrepeso o obesidad, vamos a decir, bueno, vamos a una alimentación más saludable, va a empezar a rechazar los alimentos que Claro. tendríamos que haber aportado antes. Claro, porque obviamente están con menos cantidad de azúcar o con otro tipo de azúcar que capaz que no lo acepta tanto como la que es ultraprocesada. Claro. Luego, bueno, ya hablamos de esto, vamos a hablar de los alimentos recomendados puramente. Vamos a recomendar texturas suaves, pero no abusar de eso. ¿Qué quiero decir? No todo tiene que ser papilla, no todo tiene que ser puré. Vamos a ofrecer, siempre que no sean muy esféricos las formas, Claro. o que puedan tener riesgo de asfixia. Pero siempre que podamos ofrecer bastoncitos, por ejemplo, y que el niño pueda empezar a masticar, si bien no tiene tantas piezas dentarias, que pruebe una textura un poquito más dura que lo que sea pastas o puré, porque justamente esta característica de lo sensorial. Bien. Entonces, que esa transición no sea tan larga o tan espaciada y que podamos, se va a adaptar, porque la necesidad es comer, entonces va a ocurrir. Bien, y algo que vamos a mencionar ahora, que no lo dijimos anteriormente, es que
la alimentación complementaria tiene distintos, vamos a decirlo, fases. Sí. Tenemos que a medida que el niño va creciendo y que va, por ejemplo, desarrollando las piezas dentarias, podemos darle otro tipo de textura y a medida que van pasando los meses vamos a ir agregando otros alimentos, ¿sí? Vamos a empezar siempre a los 6 meses, 7 meses con lo que son cereales, vamos a agregarle un poquito digo yo, de quesos, de leche materna también se pueden utilizar en las preparaciones. Sí, en un puré, por ejemplo, se puede agregar leche materna y es una forma de fortificar y usar la leche materna de otra manera que no sea líquido. Claro. Esto más que nada porque eso con todos los líquidos, ya sea agua o jugo de frutas, suelen tener muy poca densidad calórica y ocupar mucho espacio en el estómago. Entonces, tal vez damos mucho líquido y lo sólido, que tal vez tiene más nutrientes, no lo va a aceptar porque ya está lleno. Entonces, exacto, tratar de evitar tantos líquidos y ofrecer más alimentos más sólidos. Bien. Toda esta textura obviamente se va a ir modificando y cada vez va a poder incorporar más de estas. Claro, ¿cierto? El hecho es que sí hay estudios que establecieron que no ofrecer tantas papillas ni tanto purecito, porque luego cuesta mucho más el hecho de masticar bien. Claro. Entonces, siempre que podamos, lo más cómodo es que sean en forma de barritas o de tiritas de, por ejemplo, vegetales, para que sea más fácil agarrar para ellos. También. Y esto de la textura también va a ayudar a todo lo que es su desarrollo mandibular, su desarrollo de las piezas dentarias, porque obviamente va a haber un poquito más de dificultad, si se quiere. Entonces, este paso, esta transición a lo que es blando, a estar acostumbrado a 6 meses de solo lo que es la leche. Claro, todo líquido, de repente sólido, sí. Entonces tampoco va a ser tan drástico, por eso es todo un proceso que va a ir aumentando un poquito más su complejidad, si se quiere. Pero bueno, van a estar indicadas todas las frutas, ¿sí? Generalmente si son de producción local y si son de estación, mejor. Pero bueno, siempre se puede consumir igual si no están así. Siempre que no sean en conserva, sí, porque justamente están en azúcar. Claro, y también lo que es el sodio, a veces aquellas verduras. Bueno, hablando ya de verduras, ¿no es cierto? También puede consumir todas, pero vamos a exceptuar un poquito lo que son de hojas verdes, como son la selga y la espinaca. Sí. Y vos me dirías por qué. Bueno, específicamente con la selga y la espinaca lo que sucede es que tienen nitrato, que es una sustancia que a nivel mundial se relacionó con un síndrome que afecta a la sangre. Claro. Y que da una coloración como azulada al niño, pero en Argentina todavía no hay casos registrados. Claro. Entonces, vamos a recomendar esta acelga, esta espinaca, preferiblemente cocida, ¿no es cierto? Siempre cocida. Siempre cocida, nunca cruda, ¿sí? En alguna preparación, ya sea en algún purecito, podemos batirla con huevo, podemos ofrecerle esto al niño. Claro. Así que siempre que ocupe menos del 20% del plato, pero puede estar presente. Por otro lado tenemos la carne. Bien, acá la carne pueden consumir todas, lo que es pollo, vaca, cerdo, pero vamos a hacer hincapié en la carne molida o la carne picada, que no es muy recomendable en niños porque está presente... No es recomendada, de hecho, porque no podemos asegurarnos la cocción. Y eso lo que pasa es esta cocción, esta mala cocción, puede ser que haya alguna bacteria que no soporte el calor, ¿no es cierto? Por eso es que va a ingresar al organismo y que puede afectar al niño en respecto a los riñones, por ejemplo, puede haber una alteración. Que da el síndrome urémico hemolítico, que es por la presencia de la Escherichia coli, ¿sí? Que es una bacteria que muere a través de la cocción. Pero ¿qué pasa con la carne picada? Nosotros no podemos asegurarnos que toda la porción de carne picada esté correctamente cocida. Y hablamos de carne picada en una salsa, pero también hablamos en lo que son las hamburguesas o todo producto como albóndigas. O rellenos, de empanadas, de tartas. Entonces, la recomendación es evitar siempre la carne picada. La vamos a recomendar incluso después de los 2 años. De los 2 años. Incluso en Argentina, los últimos casos se dan 5 a 9 años, así que incluso se está tratando de movilizar hasta los 10 años. Entonces, esta es la importancia, generalmente, como decía Valen, esto del hecho de afectar a los riñones y tiene una incidencia de muerte infantil muy alta. Entonces, no es poca cosa, sino que es muy importante. Y si queremos reemplazar, por ejemplo, queremos comer una empanada o que el niño pueda formar parte de la mesa, como decíamos, cuando sea más grande, o de una albóndiga, el hecho de que podemos cocinar un pedazo de carne, que nosotros podemos asegurarnos que esté cocido en el interior y en todas sus partes, por ejemplo un bifecito, y luego cortar finito, o mixearla, y de esa manera sí formar una hamburguesita, o una albóndiga, o un relleno. Como decía. Sí.
Bien, también tenemos al huevo, que ese lo puede consumir tanto la clara como la yema, no hay problema. Legumbres. Bien, acá de nuevo con respecto al tamaño, la forma esférica, ¿sí? Siempre intentamos que esté, obviamente, cocida y que en algunos casos podemos, por ejemplo, formar puré o hacer como alguna preparación, alguna hamburguesita, alguna albóndiga, claro, o ¿no es cierto? en forma de untables también. También. Son muy buenas las legumbres por su fibra, por sobre todas las cosas, y también la proteína que nos ofrecen. Así que son súper recomendadas. Bien. Por otro lado, también harinas para preparaciones de todo tipo. Que antes esperábamos un par de meses más para incluir el trigo, pero se vio en estudios que no tiene incidencia en la celiaquía. Así que a menos que haya antecedentes de celiaquía en los padres, se va a poder aportar trigo, avena, cebada, centeno y distintos tipos de harinas en preparaciones. Claro, tenemos las harinas tanto de arroz, de maíz, las almendras, de maní, de todas esas semillas y frutos secos te puedes tranquilamente. Todas las pastas, nuevamente tener en cuenta, por ejemplo, las municiones o alguna pasta rellena que no sepamos bien qué tiene en el interior o que no nos vamos a asegurar los ingredientes que utiliza la industria, tratar de hacerlas caseras o esto de las pastas cualquier tipo. Siempre que estén un poquito pasadas, mejor incluso. Sobre todo cuando está iniciando la alimentación complementaria. Claro, sí. Por otro lado, las grasas. Bien, acá las grasas tenemos siempre aconsejable usar lo que es el aceite, la manteca clarificada, incluso manteca, pero la que no vamos a permitir es la margarina. ¿Sí? Claro. Porque sabemos que tiene todo un proceso de industrialización que no es recomendable en realidad, no lo recomendamos ni a los niños ni a los adultos. Claro. Así que este aceite, esta manteca puede agregarse a las preparaciones. El aceite puede ser utilizado de forma cruda porque sabemos que nos aportan ácidos grasos esenciales y más importante en los niños porque también ayuda a la formación de todo lo que es el sistema neuronal, todo este desarrollo cognitivo que tanto lo remarcamos, así que este sí es importante y evitar todo lo descremado. Claro, ¿no es cierto? En esta edad sí necesitamos los lácteos enteros o todo lo entero que podamos darle en cuanto a quesos, yogures, porque necesita esta grasa para el desarrollo neurocognitivo, como habíamos dicho anteriormente. Por Así otro que lado, hasta los 2 años se te va a dar todo entero, a menos que haya, por ejemplo, alguna obesidad. Es más, en casos de sobrepeso o obesidad, se le sigue dando entero los productos porque necesitamos que este niño siga desarrollándose. Claro, se ajustan por otro lado las recomendaciones dietéticas. Sí. Por otro lado, bebidas vegetales, están todas indicadas, obviamente no como reemplazo de la leche, porque no la composición química no es la misma. Así que se pueden dar, obviamente, si están disponibles. Y como habíamos hablado anteriormente, todo lo que sea sopas, caldos, jugos, en su debida proporción, siempre que nosotros podamos aportar más alimentos sólidos, mejor. Pero bueno, siempre que se quiera dar algo calentito, está la opción, pero que tratemos de acompañarlo con algo un poquito más sustentable. Claro, y que también estos caldos y estas sopas sean caseras, evitar usar los caldos, esos cubitos que vemos, porque sabemos que tienen o en polvo, las sopas en polvo también, porque tienen un exceso de sodio, que bueno, volvemos al umbral de sodio de los niños totalmente no recomendable. Claro, y por otro lado, bueno, el agua potable siempre, tanto para el consumo como para la limpieza de todos los alimentos. Y de todos los utensilios que vamos a usar también, ¿no es cierto? Y dentro de los alimentos no recomendados, ya hablamos de la carne picada, hablamos de la miel de abeja. Bien. Que en este caso es algo que no se va a recomendar hasta luego de los 2 años, pero principalmente por la presencia de una bacteria. Bueno, esta bacteria la tengo acá, dice Clostridium botulinum, que es una bacteria que va a causar el botulismo, que obviamente que está presente en lo que es la miel, pero también conocemos esto de los productos que están enlatados o que están en cajas, que al estar muy inflados o vemos una caja, una lata abollada, ahí está presente Claro, hay mayor riesgo. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? El intestino del niño no está preparado para soportar el botulismo como puede soportar un adulto sin enfermedades en realidad. Sí. Porque podemos soportarlo o no. Si estamos un poquito debilitados en nuestro sistema inmunológico, es probable que nos enfermemos, pero en el niño sí cobra mayor importancia esto de no ofrecer miel, ni siquiera en preparaciones, porque no nos podemos asegurar que el calor haya matado la bacteria ni sus esporas. Bien. Por otro lado, ya hablamos del azúcar y la sal lo suficiente, pero volvemos a recalcar marcamos siempre que mucho. Se pueda evitar la sal y el azúcar. Luego de los 2 años, incluso mejor. Sí. O sea, y esto pensarlo también en la preparación de cumpleañitos o de eventos familiares, tratar de disminuir y que esto
se refleje también en el núcleo familiar, que va a traer beneficios para todos. Claro, y que el niño también entienda lo que está consumiendo y que ya cuando está más grandecito y participa de todos estos eventos, sepa. No decimos que estemos tampoco tan obsesivos ni tan Claro, no muchas todo. restricciones, pero sí Claro. entender qué es lo que ¿Por pasa qué? y por qué. Sí. Comunicarlo también. Luego la leche de vaca. La leche Bien. de vaca no va a estar recomendada principalmente porque los nutrientes no son lo mismo que la leche materna. Las proteínas son mucho más grandes, si se quiere, en forma molecular. Y pueden también competir con la absorción del hierro. Entonces Claro. no es beneficiosa. Por lo Hay menos situaciones- hasta el año de vida. Claro. ¿cierto? Hay situaciones también en las cuales no hay opción de lactancia materna ni de sucedáneos de la leche materna y se Y opta acá- por la reconstitución o la modificación de la leche de vaca, Sí. que básicamente es agregar agua, agregar azúcar y aceite, que eso va a... Acá tenemos como un Cubrir. dilema, Ajá. porque estamos dando azúcar, pero tiene todo un porqué. Justamente le estamos dando un poquito más de calorías y el aceite le va a dar los ácidos grasos esenciales y el agua va a disminuir esa densidad y las moléculas Claro. del tamaño de la leche. Claro, porque acá no lo mencionamos anteriormente, pero hay, si le damos la leche de vaca así entera, sin reconstituir o sin diluir, puede generar una carga de solutos en este riñón de este niño y este riñón no está preparado Claro, para está toda totalmente esta carga. desarrollado. Claro, entonces ahí tenemos varias consecuencias porque este niño puede descender de peso, va a tener muchas diarreas, va a haber mucha irritabilidad, el niño va a Claro. estar muy cansado, va a estar irritable y llorón, vamos a decirlo. Entonces, totalmente restringida Claro, esto, ¿no es siempre que cierto? no se haga esta dilución adecuada, que eso también tanto nutricionistas como médicos saben indicar la dilución correcta. Pero bueno, esa es la oportunidad. Lo mismo los yogur y los quesos, tal vez optar por aquellos yogures enteros, pero siempre que podamos hacer casero, incluso mejor. Bien. Y ver la tolerancia del niño. Si presenta diarrea ante un yogur, bueno, tal vez eliminarlo y esperar un tiempito más para ofrecerlo. Bien, volvemos a mencionar a los alimentos que pueden aspirarse fácilmente por la vía aérea y acá no solo hablamos de las legumbres, también vamos a mencionar a lo que son las pipas de girasol, al maní, a todo lo que son frutos secos, tutucas que le solemos dar. Siempre cuidar el tamaño y ver que el niño esté comiendo de a uno y no poniéndose mucho y en la también boca, en ¿no es eso cierto? se suma la fruta que nosotros podemos picada, por ejemplo, con cáscara. Si damos picadas muy grandes, pueden obstruir la vía aérea y generar una asfixia. Entonces, bueno, eso principalmente. Luego también té y hierbas. Eso también se da mucho manzanilla, aní estrellado y puede generar intoxicación. Claro, porque a veces decimos, no, le duele la panza, tiene muchos gases, le voy a dar esto para que esté más tranquilo y bueno, acá decimos Contraindicado. Sí, Lo mismo que decimos el que no. café, el mate cocido o té. o los proceder. calditos también es algo que no daríamos. Claro, más que nada porque son muy estimulantes del sistema nervioso central en niños que todavía están en crecimiento justamente, y acá también se suman los edulcorantes artificiales, no son recomendados para nada. Y siempre que se quiera dar por una cuestión cultural, por ejemplo, nosotros vivimos en Misiones el mate cocido, Sí. tal vez hacerlo claro, ¿sí? Lo más diluido posible en agua, y si le podemos sumar leche materna, Bien, para lo mejor, cortarle. y que no sea obviamente algo diario. Bien, y ahora vamos a hablar sobre un poquito de lo que es etiquetado frontal y alimentos para bebés, Sí. ¿no es cierto? Bien, acá vamos a mencionar a la ley número 27.642, que es de la promoción de alimentación saludable, que se sancionó en octubre del 2021. ¿Sí? Es muy nueva. Es muy nuevita, pero es muy importante porque ¿qué dice esta ley? Esta dice que acá vamos a incorporar todo lo que tenga que ver con los sellos de advertencia, que sabemos que es exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de calorías, Exceso de grasas. Exceso de y también grasas. los rectangulares, que Bien. contiene edulcorantes. y que no están permitidos en niños, exactamente, ¿sí? Y esta ley tiene mucha importancia porque habla de esta disponibilidad de productos con sellos en los establecimientos escolares. O sea, en realidad es que deberían evitarse todos Claro, estos en los productos kioscos, en los kioscos, comedores. sí, donde tenga presencia de niños, donde los Claro. niños vayan de forma diaria, ¿no es cierto? Y sea su única opción de alimento, ¿cierto? También. Sobre todo en los comedores de las escuelas o de los jardincitos, todo alimento que se utilice no debe de contener sellos. Eso dice la legislación. Pero justamente por esto, todo lo que estuvimos hablando de cómo debe ser idealmente la alimentación y por qué, digamos, todo esto acarrea la salud a futuro del niño, junto con un correcto desarrollo.
Y además de esto, la legislación, además de disponer que tenga que tener sellos de acuerdo a su composición química o los rectangulares de cafeína o edulcorante, también va a restringir mucho lo que es la comercialización y el marketing de los alimentos. Antes, cuando éramos chiquitas nosotras, veíamos ciertos productos de alimentos que ofrecían premios. Claro. Compra este y te trae un sticker. O juntá tantos vasitos y te damos una mochilita. Claro, y todo esto con el objeto de atraer al niño, porque eran todas cuestiones con dibujitos, de acuerdo al dibujo de moda. Claro. Y todo esto llevaba a que al consumo de esto, pero por una cuestión de marketing, de querer ese dibujito o eso que tiene el compañerito. Claro. Y muchas veces eran alimentos que no son saludables, que ahora los vemos con estas restricciones de marketing junto con un montón de sellos, o sea, para nada recomendados. Sí. Entonces, cuando hablan de, le sacaron el leoncito a tal alimento, claro, sepan que es justamente para proteger a los infantes y ya no nos debería de interesar a nosotros los adultos, sino que incluso agradecer. Bien. Pero bueno. Así que bueno, esto fue un pantallazo, vamos a decir, de todos estos tips a tener en cuenta en la alimentación posterior a la lactancia. Hay mucha data más, pero bueno, esto es algo como un panel, todo así generalizado. Pero tener en cuenta que los nutricionistas también tenemos durante nuestra formación esto, ¿no? Formación acerca de alimentación complementaria, lactancia materna, y estamos formados para dar tips en caso de que tengan alguna duda. Y bueno, cubrimos todas las edades, todos los grupos etarios, así que espero que nos sigan escuchando y que sigan interesándose tanto como nosotros en lo que es la nutrición.